hay competencia además, ¿no?, entre los puestos de chicharrones, ojo. Siguen pues los devenires, ¿no?, de los precandidatos en estos días claves, pero ojo, clave, recontra clave es también la lista de magistrados o de aspirantes, mejor dicho, a el Tribunal Constitucional. Que ya los conocemos, los que, digamos, han pasado la primera etapa, ¿no? Es una lista de 65 y hay algunos nombres que ya saltan y llaman la atención. Vamos a conversar con Cruz Silva, abogada y coordinadora del área de justicia viva del Instituto de Defensa Legal del IDL, para pasar rápidamente revista a, en todo caso, si es que hay elementos, personajes que deberíamos seguir con cuidado. Cruz, ¿cómo está usted? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, sobre todo para conversar de este tema tan importante, no solamente en estos meses, sino para los siguientes años, donde los elegidos van a ser como los máximos jueces y juezas del Tribunal Constitucional. Y hemos visto en el último quinquenio, en el quinquenio que todavía no termina y que es eterno, la importancia del Tribunal Constitucional, ¿verdad? Bien. Así es, mira, y no solamente eso, sino que es interesante también ver cuáles son algunos proyectos de ley en el Parlamento que en su momento pudieran ser vistos por el propio Tribunal Constitucional. Y esto resulta ser una interesante paradoja y una grave dificultad, teniendo en cuenta de que algunos de esos proyectos de ley son propuestos por integrantes de bancadas que hoy van a tener entre sus manos el futuro de quiénes van a ser los candidatos y finalmente elegidos para el Tribunal Constitucional. En ese sentido, con esta contraposición, por ejemplo, hemos visto ya desde hace varios meses en el Instituto de Defensa Legal y otras organizaciones de sociedad civil que estamos frente a un conflicto de interés que, no obstante darle la ley al Congreso la facultad para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, en el escenario actual en que vivimos no puede dejarse de tomar en cuenta. Así es. A ver, yo tengo una lista relativamente larga que no vamos a resolver toda, pero quería voltear la tortilla y que usted, Cruz, más bien me diga primero si es que hay nombres que le preocupa en términos de lo que podría ser el avance de este proceso. Sí, mira, antes de ir a los nombres que rápidamente también hemos logrado identificar como preocupaciones, señalar que de los 65 personas, de las 65 personas que han presentado su postulación, solo 12 son mujeres. Y esto desde ya es un pierde para la elección, en el sentido de que justamente lo que se buscaba, y porque así lo dice la ley peruana, es una igual participación entre hombres y mujeres, sabiendo lo que esto significa, una justicia con perspectiva de género, sobre todo en el Tribunal Constitucional. Dicho eso... y perdón, hoy solamente está la doctora Ledesma, ¿no? Se repetiría seguramente esa situación, esa disparidad. Mira, si nosotros tenemos en cuenta cuál ha sido la correlación histórica entre las que finalmente han sido elegidas como integrantes del Tribunal Constitucional como mujeres, estamos en debe. Por lo general han sido hombres. Hoy por hoy, felizmente, tenemos a una mujer, pero no solamente por su condición de mujer, sino comprometida, académica también, y que, dicho sea de paso, no se ha visto envuelta en escándalos relacionados con presuntos actos de corrupción o una gran cuestionabilidad sobre la fundamentación de sus sentencias. Entonces, eso es algo bueno, pero más allá de eso, la ausencia de mujeres en esta primera parte de la convocatoria para el Tribunal Constitucional sí llama gravemente la atención, sobre todo cuando esta fue una medida que se propuso. Se propusieron medidas en el reglamento para que fuera una mayor participación de mujeres, pero lamentablemente no se adoptaron por consenso. Ahora, sobre algunos nombres los nombres más ya identificados. Sí. Sí, mira, rápidamente, particularmente nos llama la atención la postulación del doctor Fernando Calle Jayen. El doctor Calle ya ha sido integrante del Tribunal Constitucional. En su momento también fue postulante al Consejo Nacional de la Magistratura, dicho sea de paso, y ahora también se le encuentra como postulante. Y hay algunos cuestionamientos, justamente por lo que fue su paso en el Tribunal Constitucional. Todos sabemos que hay sentencias que pueden ser,
cuestionables o criticables, pero hay cierto tipo de críticas que ya comienza a cuestionar la convicción democrática de ese integrante de una judicatura, sobre todo del Tribunal Constitucional. Al doctor Calle Hayan, por ejemplo, se le recuerda por haber participado en una sentencia relacionada con el caso Wolfensohn, donde se declaró fundada la demanda de habeas corpus presentada por Moisés Wolfensohn, que era operador del régimen fujimorista a través del diario El Chino, y lo que se hizo fue ordenar su inmediata liberación, aduciendo sin debida motivación que debía computarse los días de arresto domiciliario, equiparándose a los días de prisión efectiva. Eso fue un cuestionamiento grandísimo, y no obstante vemos que este mismo personaje postula con esos cuestionamientos, ¿no? Abundaremos entonces sobre la hoja de vida del doctor Calle. ¿Quién más? ¿Quién más es el que debería llamar la atención poderosamente? El doctor, bueno, dicho sea de paso, esto es en relación a lo que ya se ha visto como antecedentes, ¿no? Nos llama también la atención la participación del doctor Ramiro de Valdivia Cano. El doctor Ramiro de Valdivia Cano fue un magistrado que en su momento postuló a ser de la Judicatura Suprema ante el Consejo Nacional de la Magistratura y obvió para postular el pequeño dato de que había tenido un video con Vladimiro Montesinos. Entonces, el reglamento exige una convicción y una trayectoria democrática. Estar en un audio o haber sido partícipe de un audio con Vladimiro Montesinos refleja esa convicción democrática. Ahora, y perdóname, cuando él era integrante del Jurado Nacional de Elecciones, además, nada menos. Y ya sabíamos para qué quería hablar Vladimiro Montesinos con el Jurado Nacional de Elecciones, ¿o no? Fue todo un debate lo relacionado con la investigación de las redes de aquellos jueces supremos de altas cortes que estuvieron cerca a la dictadura y participando en los hechos con la dictadura para la cooptación del Estado. Entonces, llama la atención que se presente ahora a la máxima instancia de la justicia constitucional, que es el Tribunal Constitucional, sobre todo cuando tiene que hacer lo que en su momento no hizo: defender las bases de un Estado democrático de derecho. Hay otros postulantes que también nos preocupan, por ejemplo, el doctor Vicente Walde Jáuregui. El doctor Jáuregui es un magistrado supremo, fue un magistrado supremo del Poder Judicial, y ha sido cuestionado por su actuar no solo respecto de algunas sentencias que saltaron a la visibilidad pública, sino que también en su trato con las personas con las que trabajan. Últimamente se hizo muy famoso por un trato bastante prepotente cuando, me parece, parqueó su auto en una zona donde no debía. Entonces, este tipo de cosas también se tienen que tomar en cuenta en esta postulación. Y un nombre más. Mira, nos preocupa sobre todo la postulación también del doctor Carlos Mesa Angosto. Él perteneció a todo este régimen de la justicia militar y tildaba con absoluto prejuicio y sin motivación de algún caso concreto a los defensores de derechos humanos como defensores de terroristas. Entonces, ese es el tipo de perfiles que en una primera mirada estamos identificando y que nos preocupa absolutamente. Hay otros en donde creemos que se va a tener que visibilizar, por ejemplo, la relación o no con grupos políticos partidarios que están involucrados con presuntos actos de corrupción. Hay varios que tienen filiaciones o cercanías políticas. Ojalá más adelante podamos entrar a ello. Pero en lo inmediato le quería preguntar sobre el tema de tachas. ¿Cuál va a ser la posibilidad de que efectivamente pues la ciudadanía o la sociedad civil alerte sobre casos que, como usted señala, pues ya sean pues prácticamente inaceptables, ¿no? Mira, formalmente el reglamento da 10 días hábiles para que todos los ciudadanos puedan, digamos, saber cuál es la lista y poder presentar ante la comisión todos los cuestionamientos, desde los requisitos formales hasta los requisitos relacionados con la trayectoria ética y moral y los requisitos del perfil, como por ejemplo garantizar y promover un Estado democrático de derecho. El problema de esto es que, primero, como se ha demostrado ya, este es un proceso que no se conoce a nivel nacional. No hay una debida difusión en cada región del país para que se pueda saber
digamos, para que se tenga la real posibilidad de identificar cuáles son los antecedentes de los postulantes. Y dicho sea de paso, y otra cosa muy grave, el reglamento de por sí ya tiene un problema, que es lo siguiente: identifica algunos criterios para decir esto se evalúa respecto de la idoneidad moral o la trayectoria ética, y lamentablemente esos criterios que presentan no son los suficientes. Y algo gravísimo, el reglamento prohíbe cuestionar o criticar decisiones jurisdiccionales, cuando eso es un derecho fundamental. Obviamente. Y cuando justamente eso va a ser el motivo de cuestionamiento o de evaluación por parte de quienes han sido magistrados, como por ejemplo el doctor Calle Hayen o el doctor Walde Jauregui o el doctor de Valdivia Cano. Lógico. O sea, por sus sentencias os los conoceréis, evidentemente, porque si no, ¿de qué estamos hablando? ¿De cocineros, periodistas? Exacto. Obviamente, médicos, en fin, vamos a ir conversando más adelante de este tema. Gracias, Cruz Silva, por acompañarnos esta noche con este primer análisis, ¿no?, de la lista de este grupo. Vamos a pasar de inmediato a hablar de los chicharrones. Hoy Alfredo Barnechea lanzó su precandidatura, ya estaba inscrito evidentemente, pero se comió pues un chicharrón, ¿no?, en fin, en un acto con la separación del caso. Y yo no sé ahora qué es lo que cómo va a contraatacar el señor Johnny Lezcano. ¿Cómo está usted? Ex congresista Lezcano, precandidato de Acción Popular. Yo no sé si puede haber un delicioso cancacho de repente que se convierta también en un emblema de campaña, pero esta campaña interna de Acción Popular pues se calienta, ¿no? Porque ustedes son 4 precandidatos y muchos dicen que Lezcano es el cuco ahí. ¿Cómo está usted? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo a todo el pueblo del Perú. Gracias por la invitación. Y bueno, sí, ya en Acción Popular estamos organizados para el 29 de noviembre, donde se va a elegir a los candidatos al Congreso y los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia, ¿no? Y bueno, cada uno está haciendo su trabajo dentro de los marcos democráticos que se tienen que llevar a cabo en un partido que tiene 64 años de vida. Nosotros trabajando y presentando una fórmula presidencial con correligionarios de provincias y de Lima. Está yendo Gisela Tipe, que es una joven ayacuchana representando a la mujer peruana y a los jóvenes, tiene 38 años. Ya. De manera que representa a los jóvenes y a la mujer. Y por otro lado está yendo a la segunda vicepresidencia Alberto Velarde, reconocido militante, ex secretario general nacional del partido. Trabajó con el presidente Belaúnde cuando era joven y además fue la mano derecha del presidente Paniagua. De tal manera que tenemos a la mujer peruana, a los jóvenes y a la experiencia en la fórmula presidencial que hemos presentado. Ahora, ¿por qué dicen pues que Lezcano es el hombre de la zurda en Acción Popular, que ya es demasiado a la zurda, que se le pasa la mano? Entonces había pues incluso discusiones que había que frenar a Lezcano, se habló que Vitocho García Belaúnde podía ser el candidato del consenso, en esa lid se retiró Raúl Díez Canseco. ¿Qué representa Johnny Lezcano en Acción Popular? La ideología del partido, la doctrina de Acción Popular. No te olvides que al presidente Belaúnde le hacían lo mismo, ¿no? Al presidente Belaúnde le decían, Belaúnde es un comunista. El diario La Crónica le sacó unas portadas, Belaúnde comunista, porque quería hacer cambios profundos en el Perú. La historia se está repitiendo. A Johnny Lezcano le dicen eso también, porque quiere hacer cambios profundos, ¿no? Porque se ha enfrentado a los corruptos, a los mafiosos del Congreso disuelto, porque ha sacado 130 leyes para su país, y que obviamente hemos trabajado en temas importantes en el Parlamento Nacional, y fui el primer político y el primer parlamentario que solicitó el cierre del Congreso nefasto, que felizmente ya no existe porque era un peligro eminente para la democracia del Perú. De tal manera que esto viene de gente que parece que no conoce la historia de Acción Popular, dice es de la izquierda, y no saben que al presidente Belaúnde le hicieron lo mismo, ¿no? Que lo atacaban por ese lado, para desprestigiarlo, para tergiversar su posición de reformas que hacía en determinados temas. De manera tal que yo sigo la ideología de la maquilla Amasúa Amayudia, lo que tanto falta hace ahora, no ser ladrón, no ser mentiroso, no ser ocioso. Esa es la gran reforma que se tiene que hacer ahora, deslindar con los corruptos y mafiosos que todavía existen y darles penitencia, ¿no?
Hay que luchar intensamente contra estos corruptos y además hacer cambios, que duda cabe, en materia de salud, educación, alimentación, agricultura, el magisterio abandonado, hay que reivindicar al magisterio, y en fin, una serie de materias que irán específicamente detalladas en nuestro plan de gobierno, siempre siguiendo la ideología de Acción Popular, esto del Perú como doctrina, esto de la conquista del Perú por los peruanos. Vamos a una pausa, pero quiero que me cuente al regreso dónde está el electorado populista de Johnny Lezcano, a dónde va a apelar a sus correligionarios para resultar elegido el candidato presidencial de Acción Popular. Volvemos. Johnny Lezcano, precandidato presidencial de Acción Popular. Le preguntaba a usted sobre dónde están los correligionarios que apoyan a Johnny Lezcano. No digo que no los haya, yo sé que los hay, pero geográficamente, porque como usted reivindica, ¿no?, una línea, digamos, no sé si me equivoco, más provinciana, menos limeña probablemente, ¿dónde están estos correligionarios? Enrique, gracias a Dios en todo el Perú. En todo el Perú. A mí me llaman todos los días correligionarios de Amazonas, de Ucayali, de San Martín, de Moquegua, de Puno, que es mi tierra, del Cusco, de Cerro de Pasco, de Huancavelica, de mismo Lima, de todos los distritos. Yo te puedo decir que hay un apoyo uniforme. Gracias a Dios hemos hecho trabajo político, tú sabes, durante 19 años. Hemos trabajado intensamente. No nos aparecemos a puertas de las elecciones, pues hay personas que de pronto aparecen, ¿no? Están pasándola bien, desaparecen del escenario político y regresan para las elecciones. ¿Está describiendo Alfredo Barnechea? ¿Está describiendo Alfredo Barnechea? No, no necesariamente. Yo pienso que en muchos partidos políticos, ¿no es cierto?, aparece esto, pero uno tiene que ganarse, digamos, el privilegio de participar en este tipo de elecciones, enfrentando pues día a día, trabajando en las buenas, las malas con su pueblo, ¿no? Pero no apareciendo, bien, ¿no? Pero votarán, pues, ¿no? Votarán por uno o por otro, finalmente. Claro que sí, claro que sí. Los militantes saben qué trabajo político tiene un candidato y el otro. Ahora, y consecuentemente, me han yo dicho creo que eso es importante, ¿no? Me han dicho, ahora, Enrique, me han dicho que usted tiene el 40% de las bases. ¿Es un cálculo ese aproximado? No sé qué porcentaje sería vanidoso decirlo, o quizás implícito. No, pero es que con 40, pues con 4 candidatos de repente se la lleva, pues porque rompe la votación. Divide y vencerás. La derecha axipopulista está dividida, seguramente, según su cálculo. Sí hay un porcentaje importante de los militantes de Acción Popular que nos están respaldando. El trabajo está bien, digamos, considerado, hemos desarrollado batallas difíciles, hemos hecho luchas también solitarias en el Parlamento disuelto, ¿no? Hemos conseguido cosas para el Perú y el Perú y los militantes de Acción Popular han visto el esfuerzo y por eso sí tenemos, yo creo, un porcentaje importante de respaldo de los militantes de Acción Popular, ¿no? Eso se sabrá, Enrique, el 29 de noviembre, que van a llevarse a cabo las elecciones para elegir nuestros candidatos al Congreso y la fórmula presidencial de Acción Popular. Bien, para terminar, ¿qué le responde a sus amigos que dice que usted es populista, pero por qué es populista, no Acción Populista? No, yo creo que en todos los temas que hemos planteado y hemos sacado leyes importantes, esto de las AFP del retiro del 95.5% de los aportes de los afiliados, ley aprobada en 2016, por ejemplo, decían lo mismo, que iban a quebrar las AFPs, que iba a ser una hecatombe. Y esa ley ha sido una de las más importantes de los últimos años, porque le permite al trabajador retirar su dinero cuando le van a dar una pensión miserable. Y en esa materia hemos presentado muchos temas, muchos proyectos. Pero cuando quieren atacar a una persona dicen populista, ¿no? Cuando no hay argumentos. Y hemos aprobado, como te digo, 130 leyes que le están sirviendo al país. No es populismo. Esos están sintonizadas, esos proyectos de ley están sintonizados con lo que está pasando en el Perú. Y muchos de ellos le han cambiado la vida a los peruanos.
Y ahí están los trabajadores, los pensionistas, los profesores, ¿no? En fin, sectores sociales con los cuales los jóvenes, que he estado 5 veces con ellos, miles de jóvenes marchando en las calles contra la ley Pulpín, que le iba a cortar, a mutilar sus derechos laborales. Eso es ser populista. Yo creo que soy acción-populista, uno de los acción-populistas, junto con otros que hemos luchado intensamente por las necesidades del Perú. Repito, al presidente Belaúnde lo atacaban de la misma manera, ¿no? De la misma manera, para desvirtuarlo, para tratar de, ¿no? En fin, llevar agua para su molino los adversarios políticos, ¿no? Pero hemos trabajado fuertemente y sobre todo, Enrique, esto último, otros no nos hemos enriquecido en el cargo. Yo he estado 19 años en el Parlamento, entré como profesor universitario y como abogado, y he salido como profesor universitario y como abogado. No soy empresario, no soy millonario, no he lucrado. Y creo que la parte ética en el Perú es muy importante. Los gobernantes se dedicaron a robar, ¿no? A desfalcar las arcas del Estado, no a gobernar. Y esa parte ética hay que reivindicarla y hay que recuperarla. Gracias, Johnny Lescano, por acompañarnos. Suerte en su proceso interno en Acción Popular. Y vamos a enlazarnos de inmediato con Hernando de Soto, también precandidato presidencial por Avanza País, porque ya se firmó pues este pacto social para el compromiso de igualdad de oportunidades. ¿Cómo está usted, Hernando? Gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, por favor, las últimas novedades de esta ya casi pues candidatura. Buenas noches. Buenas noches. Qué gusto estar contigo de nuevo, Enrique. Bueno, aquí estamos, acabamos de tener nuestra primera reunión con lo que llamamos la plancha de gobernabilidad. Hemos presentado no solamente la plancha oficial reglamentaria, sino lo que llamamos nosotros la plancha de gobernabilidad, que significa las 12 personas que me están acompañando desde ahora para plasmar el programa de transformación del Perú, que va a tomar pues otros 7, 8 meses para poderse presentar íntegramente, pero ya estamos arrancando con un programa que tiene por una parte la reforma del Estado, porque no vemos cómo el Estado va a poder enfrentar los problemas que van a estar presentes, algunos de ellos ya hoy, en el año 2021, sin estar reformado. No se puede seguir teniendo ministros que saltan como bujías, no se va a poder seguir teniendo procesos mediante los cuales la policía no puede atender denuncias de violencia, no se puede seguir teniendo un sistema mediante el cual básicamente el 70% de los peruanos no tienen ni voz ni voto, ni manera de denunciar un Estado que no funciona. Entonces, eso es una parte, la otra es seguridad, la otra parte tiene que ver con anticorrupción, en la cual estamos con Julia Príncipe, y las reformas para una globalización que sea asequible a todos, porque evidentemente no podemos contar realmente con las arcas del Estado que ya se están vaciando y van a estar completamente vacías sin crear nuevas riquezas, muchas de las cuales están a nuestro alcance, pero no pueden ser liberadas hasta que no haya efectivamente algún tipo de liberación de la economía, que los informales dejen de ser perseguidos y que los formales puedan capitalizarse. Se refería usted a la primera parte de su plan de gobierno, al tema de un Estado ineficiente, y esa parece ser en el Perú a veces, si bien hay avances, ¿no?, frente a otras décadas probablemente, el Estado pues parece ser una utopía todavía en el Perú, lo público, ¿no?, parece ser una utopía, y hay, digamos, sectores liberales que lo que piden es menos Estado, siendo el Estado peruano pues de todas maneras no es exactamente grande frente a otros estados de América Latina, pero sí probablemente ineficiente. Si usted tendría que resumir su propuesta en torno a una reforma del Estado, ¿por dónde iría? Bueno, la primera cosa es un Estado fallido. No que es grande o pequeño, sino sencillamente no atiende ni a ninguno de los sectores de la economía. Veamos lo siguiente, Enrique. Nosotros en cualquier país medianamente desarrollado, sea de centro izquierda, de centro derecha, en los países del Mediterráneo, Europa, América Central, México, Asia, el sector privado provee en promedio 3 de cada 4 empleos. En el Perú provee 1
de cada 4 empleos. Lo que quiere decir que es un sector que no funciona. Ahora, no funciona, ¿por qué razón? Ellos mismos lo dicen, porque tienen un exceso de trabas, porque hay un gran burocratismo, porque hay corrupción, de la cual somos testigos todos, de esos escándalos somos efectivamente todos espectadores, ahí están. Por otro lado, el que sí emplea en el Perú, 3 de cada 4 empleos es el sector informal. Y evidentemente el sector informal es un sector que tiene una tercera parte de la productividad, es decir, la capacidad de crear riqueza, que la que tiene el sector formal. Eso significa que tenemos un Estado fallido. Entonces, la primera cosa es tratar de saber por qué razón no funciona, y hemos detectado varias de las razones, ¿no? Una cosa es que la mayor parte de la gente no está identificada. Se dirá que pues, tienen todo su DNI, pero cuando hemos visto que el Estado ha querido ayudar y utilizar las reservas del país para dar bonos a sobre todo a los más pobres, no ha podido ubicar al 70% de ellos, lo cual quiere decir que es efectivamente un Estado fallido. Es un Estado que cuando se trata de explotar los recursos naturales, la frase tradicional que tú sabes que yo utilizo es, va el jefe de Estado y dice, conga va, para ayudar a la inversión minera o en recursos renovables y no renovables. Y la respuesta es que sale una autoridad local o unos 30, 40, 400 ronderos y dicen, no señor presidente, este proyecto no va y no va. Entonces quiere decir que es un Estado que no tiene el derecho de ejercer su soberanía, que es el de atribuir concesiones a las riquezas en el subsuelo. Entonces, ¿dónde se trata de reformarlo? Son varios los distintos puntos, pero lo principal es el hecho de que no sabe crear normas que son eficientes. ¿Por qué sabemos que ocurre eso? Porque las normas no son revisadas. Tú sabes que en el Perú estamos creando aproximadamente, el Estado peruano, 106 normas al día, Enrique. 106. Lo cual significa al año más o menos 28.000 normas. Y ninguna de esas normas realmente nos ayuda a gobernarnos a nosotros mismos. La prueba de ello es que el Estado solamente, el sector privado da 1 de cada 4 empleos y el sector informal da la mayor parte de los empleos, pero está completamente fuera de la ley. Entonces, la primera cosa es unir la ley a la población peruana, y eso significa encontrar manera de que el gobierno, en lugar de solamente a pedir aprobación de los ciudadanos cada 5 años cuando hay elecciones, literalmente las puedo pedir a través de mecanismos permanentes todos los días para saber dónde está yendo, qué quiere la gente y dónde están sus problemas. Cuénteme para ir redondeando, ¿ha señalado que Miguel Vega Alvear sería su jefe de gabinete? ¿Por qué? Yo lo que he señalado es que está en esa posición preferente, pero que van a haber básicamente 2 organizaciones en el Perú. La tradicionalmente es el Premierato, y que vamos a crear una especie de gerencia general, como existe en todos los países desarrollados, del Estado en sí, que es permanente, donde entraría, tal como hemos acordado, Carlos Añaños, un gran empresario peruano, como usted sabe, de las familias más productivas que tiene el Perú, nacen en el Ayacucho pobre y hoy día son una de las familias que tiene literalmente empresas en todos los países del mundo. Esos son los 2 pivotes que tengo por el momento, Carlos Añaños por un lado y a Miguel Vega Alvear. En lo que se refiere a anticorrupción es Julia Príncipe. Por otro lado, en lo que se refiere a seguridad, que es uno de los grandes problemas, el segundo problema que ven todos los peruanos, lo tengo a Marco Miyashiro, el general de la policía, que fue el autor de la captura de Abimael Guzmán, y no solamente eso, sino tiene previsto un plan de reforma de la policía y de la seguridad en todo el país, y al general José Williams, que fue la persona que liberó de los rehenes de la Embajada de Japón. Esos son, en reforma del Estado y seguridad, las personas que forman parte de lo que nosotros llamamos la Gran Plancha. Hay quienes, para terminar, han criticado la presencia de Jorge Paredes Terry, que era colaborador de Antauro Humala. ¿Usted lo ha designado, elegido, porque le parece que es un buen interlocutor con los mineros informales?
Perdón, un segundito. ¿Quién le ha dicho a usted que una persona que hasta ahora con nosotros ha sido perfectamente correcta, pero no es parte del partido, cosa que él mismo ha dicho, no es ni siquiera un candidato a ninguna posición del partido, pero que sí entre los 170 gremios con los cuales nosotros tenemos una interlocución, él ha traído 13 gremios que están muy bienvenidos, pero ¿quién le ha dicho que nosotros lo hemos cogido? Él mismo dice que no nos representa. No comprendo a qué se está refiriendo. No, bueno, como lo hemos visto sentado en la mesa, pues, y en fin, ha sido pues, muy comentado. Claro, en esa misma mesa le diré que estaban 16 representantes de gremios, estaban el gremio de los panaderos del Perú, de los molienteros del Perú. Él era uno de los tantos, claro que sí, hay muchas personas que hacen vínculo con los 170 gremios. Valga la aclaración, Armando. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a una pausa y regresamos con Ciro Gálvez, líder y precandidato presidencial por Renacimiento Unido Nacional, aquí en nuestros estudios, el RUNA. Volvemos. Le damos la bienvenida a Ciro Gálvez, líder y precandidato presidencial por Renacimiento Unido Nacional, el RUNA. ¿Cómo está, señor Gálvez? Gracias por estar con nosotros esta noche. Y gracias por darme esta entrevista, Enrique. Nosotros somos de RUNA, un partido que surge en el interior del país, en las comunidades campesinas. Y eso significa... ¿Usted es huancaíno comunero? Sí, de Huancavelica, pero vivo en Huancayo. Perdón, viene de Huancayo, ok. Ahora vive en Huancayo. En Huancayo, sí, y acabo de llegar para esta entrevista. ¿Y cuál es la agenda de RUNA? Conversábamos sobre todo, pues, como decía, campesinos, comuneros, quechohablantes, ¿no? Aymaras. ¿Cuál es la agenda? ¿Cómo se conecta esto con el país? Bueno, es la primera vez que surge de las comunidades campesinas y de sus hijos de las ciudades, que son los microempresarios, los emprendedores, los emergentes, los taxistas, los mototaxistas. Eso lo diferencia de todos los partidos tradicionales, tanto de izquierda como de derecha, que surgen de la aristocracia limeña, de las élites. Entonces, nosotros venimos con una visión totalmente distinta y tenemos, obviamente, proyectos puntuales en lo económico, en lo político, en lo social y lo cultural. En lo económico, por ejemplo, hay que impulsar a las micro y pequeñas empresas. Es lamentable que en este problema de Reactiva Perú, el 70% de tanto dinero que ha destinado el Estado se ha ido a las grandes empresas y solo el 30% a las micro y pequeñas empresas. Entonces nosotros queremos hacer al revés, que se impulse a las micro y pequeñas empresas, porque estas representan el 95% del PEA. Entonces, ahí va nuestro proyecto económico. Bien. Ahora, hábleme de minería. ¿Cuál es su propuesta para la minería? La minería no contaminante, la minería responsable, bienvenida. Pero lo principal es que nosotros proponemos el reconocimiento del subsuelo, de los territorios, de las comunidades campesinas y de todos los peruanos. Porque en el Perú, si lamentablemente bajo la superficie de tu chacra encuentran oro o petróleo o cualquier mineral, estás fregado, porque se lo van a entregar a una concesionaria minera y te desalojan de tu territorio. Bueno, eso es parte de los conflictos que vivimos actualmente con el tema de minería. Así es, ahí vemos Conga, ahí vemos el Baguazo. Pero ¿cómo funcionaría la minería con lo que usted propone? Es decir, con el propio comunero dueño del subsuelo. ¿Cómo funcionaría? ¿Cómo se extraería el mineral? ¿Cómo se comercializaría? ¿Cómo el país se beneficiaría? Reconocer el derecho preferente a la comunidad, obviamente compartiendo con la empresa minera. Eso es un legítimo derecho que lamentablemente no se reconoce en el Perú, pero sí se reconoce en la mayoría de países del mundo. Ejemplo típico, Estados Unidos. Ahí los grandes empresarios
Las grandes empresas han surgido precisamente porque debajo de sus territorios encontraron mineral y no lo lanzaron como acá en Bambas o en Conga. Ya. Muy bien. Ahora, ¿usted tiene competidores dentro de Runa? Porque Richard Arce es otro precandidato, el ex congresista. Estoy informado que presentó recientemente una lista y practicamos la democracia interna. Ya. Eso está en manos del Comité Electoral Nacional del partido. O sea, son dos precandidaturas entonces. Claro, serían dos, el que habla y la de Richard Arce. Ahora, cuéntenos, ¿cuáles son los vínculos? Hay especulaciones, ¿hay vínculos con Cáceres Yica, el gobernador de Arequipa? No, absolutamente ninguna. Ya. Y otro punto que ha llamado la atención, le estoy preguntando de lo que ha llamado la atención para que me lo confirme o me lo niegue. ¿La señora Monique Pardo es parte del movimiento? Mire, hay mucha gente que aspira a ser parte del movimiento. Está en proceso de evaluación. Ya. No sé, para estos días vamos a dar el resultado. Hay una comisión calificadora. Ya, ella está inscrita, tiene que haber estado inscrita o debe estar inscrita. Como invitada. Ajá, porque ya. todavía no ok, está afiliada en el tienen partido. todavía una facultad para elegir. Así es. Mónica Pardo llamaría la atención, definitivamente, ¿no? Que siempre Claro, es es importante una en política. ¿o no? dama que hace muchas obras de caridad y eso es lo que se debe valorar ahora, porque hoy se valora solamente, no sé, al que es más vivo, al que es más pícaro en política, pero no se valora el aspecto filantrópico, el aspecto espiritual de las personas. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos ya para terminar y quisiera que rápidamente nos contara quién es Ciro Gálvez. Después de la Claro. pausa. Después de la pausa, volvemos. Ciro Gálvez, precandidato presidencial de Runa. ¿Runa o Runa? Disculpe la ignorancia. Uruna. Ok. Renacimiento Unido Nacional. Uruna es gente, pueblo, persona. Usted es notario ahora mismo en Huancayo, pero nació en Huancavelica, ha sido agricultor y según tengo entendido es cantautor, es filósofo, podríamos decir, porque tiene un libro sobre cosmovisión andina. Claro, es usted un renacentista, entonces, andino. Exactamente. ¿Cómo? Mi obra es la teoría del renacimiento andino. ¿Y cómo se anima a ser candidato? ¿Cómo es ese salto a una candidatura presidencial? Bueno, generalmente se piensa que una persona de origen andino, quechua, de una comunidad, no está capacitado, pero eso no es así. Nosotros los quechuas también tenemos capacidad. Yo hay papas chaina, muaje panicuna, ñoganchikpas, ñotroyorme, ñahuyorme, umayorme canchic. Entonces, estoy diciendo, también nosotros los peruanos originarios sí tenemos sesos, tenemos inteligencia. ¿Y por qué no podemos entrar en política para reclamar nuestros legítimos derechos? Nos quedan segunditos. ¿Cuál sería su política en términos de lenguas originarias, precisamente? Reconocer las lenguas originarias como idioma oficial y reivindicar culturalmente a los pueblos quechuas. Huawei panicuna yo hay papas cosikunim que hay entrevista pelloximus hanchikmanta. Kunanga poderman michaeso liu chay gacha corrupto kunata mogonapa kagaman tangay kunapa. Estoy diciendo, hermano, que esta es la gran oportunidad histórica que surge un partido desde los pueblos originarios para erradicar la corrupción. Y usted ha llegado a todos los quechohablantes del país esta noche por TV Perú. Gracias por estar con nosotros, Ciro Y Gálvez. gracias a ti, Enrique. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por acompañarnos además esta semana. Sigan en TV Perú, sigan en Cuerpo Médico y nos reencontramos por mi lado este lunes. Que tengan otra vez un excelente fin de semana. No bajen la guardia.